Esta es una secuencia de las explicaciones pasadas que hemos dado ya de la parábola de la higuera. La parábola de la higuera la expresó Jesucristo en Mateo 24:32, cuando dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Entonces dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y lo que Jesús estaba narrando allí en Mateo capítulo 24, lo que estaba Jesús narrando allí era la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, y también la semana 70 por tercera vez, que es la segunda venida, que comienza en el año 2024, esos 7 años. Entonces se cumplió. No pasó esa generación sin que se cumpliera esa profecía, porque se cumplió unos 70 años desde el nacimiento de Jesús, la destrucción del templo de Jerusalén. Y entonces esto se va a volver a cumplir, esa profecía, otra vez ahora desde el año 2024 al 2031, los últimos 7 años de la historia de este mundo. La he presentado ya, he hablado varias veces de esta profecía. Vimos en Juan capítulo 21 que habla de 153 peces. 153 es la suma de 70, 80 más 3, son 153. Eso está diciendo que esta profecía es verdadera, que se refiere, nos está señalando a los años finales de la historia de este mundo y el año final, que es el 2031. Entonces, no es que son 153 años, como algunos quizá podría confundirse, es solamente 83 años. La suma se hace para señalar a esta profecía. También vimos que se habla en Segunda de Crónicas de 70,000, 80,000, y después de 3,5, señalando esto, el 70, el 80 y después los 3 años y medio que faltan. Bien, como Jesús dijo esas declaraciones que acabamos de citar, entonces vamos a Salmo 90 para ver qué es una generación. Salmo 90:10 dice que los años del hombre son 70 años y al máximo 80. Entonces vemos, estos son los años que da Salmo 90:10, 70, 80. 70 y 80. Entonces, desde el nacimiento de Israel partimos en esta profecía. ¿Por qué desde el nacimiento de Israel? Porque Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y para entender la profecía en el tiempo de Jesús, partimos desde el nacimiento de Jesús. Entonces, aquí en los últimos días, en los últimos años de este mundo, partimos desde el nacimiento de otro Hijo de Dios que menciona la Biblia. Ese es Israel. Jesús, hablando de Israel, dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Es mi hijo, mi primogénito, dice en el libro de Éxodo. Entonces Israel nace en 1948. Sumando 70 años, llegamos al año 2018, donde comienza el periodo de 14 años, que lo vamos a ver más adelante. Luego, sumando otra vez desde 1948, 80 años, llegamos al 2028, cuando comienza la gran tribulación. La iglesia comenzará a ser perseguida en ese año. Serán los 3 años y medio donde el anticristo trabajará con más fuerza para causar sufrimientos al pueblo de Dios, y muchos darán su vida por Cristo. Tiempo de angustia, también es conocido como el tiempo de angustia previo. Tiempo de angustia previo. Y el 2031, el último año, el tiempo de angustia de Jacob. Entonces tenemos el tercer periodo, que son los 83 años, que va de 1948 al 2031, que ya habíamos dicho que se le suman 3 años y medio al 2028, o 3 años, llegamos al 2031, pero hoy vamos a ver alguna profecía que presentan específicamente 83 años. Y vamos a hacerlo un poquito acelerado para poder presentar lo que queremos hoy. En 1948 nace Israel.
No decimos que se independiza porque no era una nación subyugada, no existía una nación. Pero diremos algo un poquito más sobre el nacimiento de Israel. Israel dejó de ser nación, nunca fue una nación igual desde el año 70, desde que fue invadida por Roma en el año 70, fueron esparcidas a muchas partes del mundo y así siguió todo el tiempo hasta este año, 1948, pero eso comenzó desde antes, a final de los 1897, un movimiento que se propuso volver entonces a la tierra de que ellos ocuparon en el año 70. Esta tierra en ese tiempo se llamaba Palestina, así que comenzaron a retornar un grupo de judíos. Después, en 1917, en Inglaterra, se dio una declaración que ellos se proponían ayudar a constituir este Estado de Israel. 1922, luego hubo otro movimiento y entonces comenzaron a ir más personas a Israel. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial ya habían se calcula que unos 400,000 judíos viviendo allá, y entonces al final de la Segunda Guerra ya habían 600,000 y ellos se declaran independientes. Entonces declaran la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Luego hubo una guerra que duró más de un año y ellos la llaman la Guerra de Independencia, pero en ese año nació Israel, 1948. Entonces, los 70 años nos lleva al año 2018. Allí comienzan los 14 años. Bien, los 14 años, ya hemos citado que está en Génesis 41, cuando Dios le dijo a José, el faraón tuvo el sueño de esas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces, esos 7 años comenzaron en el año 2018. Si nosotros leemos en el libro de Génesis 41:53, dice que se terminaron los primeros 7 años y que después, en el segundo año, Génesis 41:54, hubo hambre sobre la tierra, en el segundo periodo de 7 años, perdón. Y ese periodo de 7 años comenzará entonces en el año 2024, que esta profecía no lo incluye aquí, pero sí vamos a ver que está incluida en esta segunda parte. Y entonces comienzan esos 7 años de tribulación. Este es el tiempo, hermano, para prepararnos para esos 7 años. Vamos a leer 2 Corintios 12, 2 al 4, porque esta no la he mencionado nunca todavía. Hace poco que Dios me la enseñó. La profecía de 2 Corintios es una profecía del apóstol Pablo. 12, 2 al 4, dice: conozco a un hombre en Cristo. Pablo está hablando de su experiencia después de su conversión. Dice: conozco a un hombre en Cristo. Ese hombre es el mismo, Pablo, que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Ven, aquí menciona 14 años y después dice fue arrebatado al tercer cielo. Y más adelante, en el versículo 4 dice fue arrebatado al paraíso. Entonces Pablo, esta es una profecía que está diciendo que después de esos 14 años, desde 2018 a 2031, nosotros iremos al paraíso, seremos arrebatados al tercer cielo, como fue el apóstol Pablo. Él fue en visión. Nosotros iremos en un cuerpo transformado, en un cuerpo glorificado, iremos allá. Otro periodo de 14 años que más adelante debo explicarlo con más tiempo, es el que se menciona en el libro de Esther, capítulo 9, que los judíos debían ser exterminados el día 13. En lugar de eso, ellos exterminaron a sus enemigos, y entonces el día 14 ellos celebraron y establecieron la fiesta de Purim, celebrada el 14 y el 15. Entonces el 14 ellos fueron liberados, los judíos, el día 14. Eso está en Esther capítulo 9. Está simbolizando también la liberación que tendrá el pueblo de Dios a 14 años después del año 2018. No citamos algo que sucedió ese año, sino que ese año comienza este periodo de 14 años. Y hay una profecía de un profeta católico que dice que desde el final de 2017 comienza
comienza entonces el final de los tiempos, el final de los tiempos. Y son estos 14 años. Pues vamos entonces a los 80 años. Vamos a Segunda de Reyes 10, 1 y 24. Allí vamos a ver los 80 años. Esta profecía tampoco la había mencionado antes. Bien, aquí habla de Jehú. Jehú, Dios lo manda al profeta a ungirlo. Y él comienza entonces a darle el castigo a Acab, que con Jezabel fueron muy malos en Israel. Entonces dice que Acab tenía en Samaria 70 hijos. Acab, recuerden que Jehú va a vengar a Acab. Entonces allí vemos el 70, simbolizando los 70 años 2018. Acab tenía 70 hijos. Entonces vemos que se menciona el 70 tres veces en ese capítulo, y entonces aparece en el 14 la cantidad de 42. Ese simboliza el año 24, el 2024. El 42 simboliza el 24, lo único que está inverso. 42, el 4 y el 2. Si usted lo mira al inverso, es 24. Dijimos ya que el 777 y señala el año 2024, y así está aquí. Pero lo principal de esto es que señala los 70 años. Luego, allí matan a los hijos de Acab, y entonces él viene a matar a los adoradores de Baal y les hace creer que él es un adorador también. Le dice: reúnanse en el templo todos los que adoran a Baal y vamos a adorar a Baal. Ellos le creyeron y entraron todos. ¿Y qué pasa? Que dice el versículo 24: entraron para hacer sacrificios y holocaustos. Jehú puso fuera a 80 hombres. 80 hombres habían fuera, y entonces luego entraron y los mataron a todos. Entonces vemos, acá tenía 70 hijos, y entonces 80 hombres matan a los adoradores de Baal. 70 y 80. Y vemos la adoración de Baal. Satanás será más adorado desde este año en adelante. Desde este año en adelante. Pero también hay matanza, nos dice aquí la profecía. Y termina la profecía, luego que vimos 70, 80. ¿En qué año termina el periodo de 80 años? Aquí nos dice, el versículo 36, estamos en 2 Reyes 10. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. Mírenlo ahí, 28 años reinó Jehú sobre Samaria. Entonces, después de mencionar el 70 y el 80, entonces dice que reinó 28 años, diciendo que este periodo termina en el año 2028. En el año 2028 comienza la gran tribulación de la iglesia del pueblo de Dios. Entonces vamos al tercer periodo. El tercer periodo es de 83 años. Vamos a detener un poquito más aquí. 83 años. Voy a mencionar la de Éxodo 7:7. En Éxodo 7:7 lo que dice es que en el tiempo cuando comenzó la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, Moisés tenía 80 años. Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años. Fíjense qué maravilloso esto. Y hace poco que Dios me enseñó esto a través de mi esposa. 80 años y 83 años. Deben ver el simbolismo que se presenta allí. ¿Cuál es el simbolismo? El simbolismo es que lo que estaba pasando allí era comenzando la liberación del pueblo de Dios. Aunque aquí comienza, hermanos, la angustia, la gran angustia para el pueblo de Dios, pero también comienza la liberación, porque Dios va a obrar poderosamente para que todo aquel que lo va a aceptar pueda escuchar la palabra y entregar su vida al Señor Jesucristo. Y comienza la liberación también. Y así como vinieron 10 plagas a Egipto, también llegarán 7 plagas para los impíos en el año 2031, al final de esos 3 años y medio. Entonces, en Egipto lo que pasó fue que a través de esas 10 plagas Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia.
liberó a Israel. Y entonces durante estas 10 plagas en ese tiempo, la edad de Moisés era 80 años y la edad de Aarón era 83 años. Ahí es una gran profecía que nos está diciendo que la liberación final del pueblo de Dios será después, será a los 83 años desde el nacimiento de Israel en 1948. Está claro. Y los que salieron de Israel, fueron 600,000. El 600,000 allí está profetizando que cuando se cumplan estos 83 años, en el 2031, será el cumplimiento de los 6,000 años. De los 6,000 años. Y fíjense bien, en el nacimiento de Israel, Dios me enseñó también otras profecías. El pueblo de Israel es una profecía. Recuerden que Jesús dijo en Lucas que Jerusalén sería pisada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Así que Israel es una profecía para nosotros. Podemos, mirando a Israel, su historia, aprendemos también el tiempo del fin del mundo. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, los que habían en Israel eran unos 400,000, simbolizando los 4,000 años y luego llegaba Cristo. Y cuando ellos declararon su independencia, eran unos 600,000. Asimismo, como eran cuando salieron de Egipto. ¿Es esto coincidencia? Claro que no. Sino que Dios todavía tiene un pueblo como Israel. Israel es el pueblo de Dios todavía. En el año 34, lo que pasó fue que ya Dios no podía usar a Israel para llevar a Cristo al mundo, porque ellos rechazaron a Cristo. Pero Israel siguió siendo el pueblo de Dios y un instrumento en sus manos. Entonces, vimos esta profecía. Vamos ahora a la profecía de Esther, capítulo 9. En Esther capítulo 9, allí encontramos algo muy interesante. En el libro sabemos que en el primer capítulo se quita esa reina. La reina simboliza la iglesia. Ahí es una profecía de lo que va a pasar en el 2024, cuando se quitó la reina Basti. Luego entonces viene esa ley en contra de las mujeres, se repite la misma profecía. Y Amán, en el resto del libro, entonces quiere exterminar a Mardoqueo, simbolizando el pueblo de Dios, y después quiere exterminar a todos los judíos. Pero ¿qué pasa? Que sucede lo inverso, y se estableció matar a los judíos el día 13, simbolizando que el anticristo es el que viene a matar el pueblo de Dios. ¿Y por qué el día 13? Porque está simbolizando también, además del anticristo, el año 2013, cuando el anticristo en persona, el Papa Francisco, que es Lucifer, fue elegido el día 13 del año 13, del año 2013. Y entonces, el día 13 debían ellos matar a los judíos, a Amán, y entonces sucede lo contrario, y es que Dios pone a los judíos en favor con el rey, y son los judíos los que los matan a ellos. Entonces, ¿a cuántas personas mataron los judíos? Esther capítulo 9, versículo 6 dice: en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. De 500 tomamos el 5. Y dice el versículo 15 que mataron 300 hombres. Ahí tomamos el 3. 5 más 3. Y después en el versículo 16 dice que mataron a 75,000. Mataron a 75,000, de ahí tomamos el 75. Entonces sumamos 5 más 3 más 75 nos da exactamente 83. 83 simboliza los 83 años desde 1948 hasta el 2031. Y el libro de Esther tiene todavía un grupo de profecías que no las he presentado a ustedes. Ya saben entonces que el libro de Esther es un libro profético. Y vamos a la última que vamos a presentar hoy. Está en Mateo 4, 1 al 17. Mateo 4,
1 hasta el 17. Ahí encontramos las tentaciones de Jesús. Jesús, después que se bautizó, fue llevado al desierto y dice el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, ¿dónde encontramos los números aquí? 40 y 40. 40 más 40 son 80. 40 días y 40 noches, 80. Y entonces lo que sigue después son 3 tentaciones. Jesús es tentado 3 veces. 40 días más 40 noches, más las 3 tentaciones, son 83. 83. Y esto está profetizando estos 83 años. Aquí lo tenemos ilustrado. Mateo 4, 1 al 17, 40 días más 40 noches que ayunó Jesús, más las 3 tentaciones son 83, simbolizando estos 83 años desde 1948 hasta el año 2031. ¿Y qué nos da la seguridad de que esto es una profecía allí? Si nosotros vamos al versículo 13, dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué Jesús después de esto se va a la tierra de Zabulón y de Neftalí? Porque Jesús está dramatizando una profecía, como ya les he dicho, que Jesús dramatizaba la profecía, y también en las parábolas y en los milagros que Jesús hizo, también una parte de ellos eran profecías que nos señalan este tiempo. Bien, Zabulón y Neftalí. Zabulón era el 6º hijo de Lea. Recuerden que Jacob tuvo a Raquel, tuvo a Lea y también tuvo a las 2 siervas. Eran 4 mujeres. Entonces, Zabulón era el 6º hijo de Lea y Neftalí era el 6º hijo en orden. Si usted cuenta los hijos de Lea solamente, entonces Zabulón era el 6º. Y contándolo todos en orden, Neftalí era también el 6º. ¿Qué nos dice eso? Que en el 2031 se cumple el 6º milenio, como está profetizado desde Génesis capítulo 1, los 6 días de la creación y luego un día de reposo. 6.000 años solo durará el mundo, termina el 2031 y ahí comienza el día de reposo, que simboliza 1.000 años que pasaremos en el cielo, y después dice Apocalipsis 21, que desciende la ciudad, y entonces Dios hace cielo nuevo y también tierra nueva. Entonces hemos visto, hermanos, que la profecía de la parábola de la higuera es una super profecía, como ya he dicho en el pasado, es una gran profecía. Dios sigue enseñándome más parte de la Biblia donde se presenta, y todavía tengo que presentar ya como el final, que sería en 1 o 2 presentaciones más, donde presentaremos otros datos que no hemos presentado aquí, porque hermanos, las evidencias que nos dicen que estos son los últimos años de la historia de este mundo son muchas y son muy claras, así que no perdamos nuestra confianza, no perdamos nuestra fe, sigamos siguiendo al Señor. Y recuerden que como se preparó José, como se preparó Egipto para los 7 años de tribulación, de hambre, de escasez, también este tiempo es para nosotros prepararnos. Prepare su casa en el campo, haga provisión de comida y sobre todo prepárese espiritualmente para tener la fuerza para cualquier prueba que venga, por grande que sea, que por la fuerza de Cristo, por el Espíritu Santo en nosotros, podamos ser vencedores. Dios te bendiga.